Continuamos esta noche con el tema de hoy, que hoy vamos a hablar de la gracia. Hemos estado hablando de la gracia, pero de manera específica vamos a compartir esta noche algunos elementos que tienen que ver con la gracia en el contexto de la ley y también comprender y conocer un poco más la ley en el contexto de gracia. La semana pasada leíamos que aunque la dispensación, el cuadro dispensacional, yo quiero por favor, Andrés, que nos lo vuelvas a mostrar. Ahí está. Este cuadro dispensacional, de alguna manera, yo quiero que usted lo tenga bien claro y lo tenga muy presente. El cuadro dispensacional no es exclusivo. No es que usted va a decir que solamente en el periodo de gracia, en el que hoy nos encontramos, porque tú y yo estamos en el periodo de la gracia, tú y yo hoy estamos en el periodo de la dispensación de la gracia. Es importante que nosotros analicemos lo siguiente, y es que la gracia, aunque hoy estamos viviendo la plenitud de la gracia, no podemos desconocer que en el Antiguo Testamento nosotros teníamos referencia a eso. La próxima semana voy a traer un tema que me parece muy importante. La próxima semana estaremos hablando acerca de la diferencia que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué nuestras Biblias tienen un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento? Porque encuentro lo siguiente, y es que mucha gente supone que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, hablar del Antiguo Testamento o hablar del Antiguo Pacto es exactamente lo mismo, y no es verdad. En el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, que hay 39 libros, en el Antiguo Testamento no solamente está el pacto del Sinaí, o sea, el pacto de la ley. O sea, hay varios pactos en el Antiguo Testamento. Así que no deberíamos nosotros decir el Antiguo Testamento, ni tampoco deberíamos decir el Antiguo Pacto para referirnos a esa porción de la Escritura que tiene que ver con los 39 primeros libros de la Biblia. Porque en el Antiguo Testamento que usted y yo manejamos y ya comúnmente lo mencionamos, en ese hay varios pactos. Entonces vamos a mirar cómo de todos los pactos que hay en la Biblia, cuáles son los dos más importantes, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos pactos que de alguna manera nos permiten comprender y entender el propósito de Dios para este tiempo? Acuérdese que está el pacto del Sinaí, que también se denomina el pacto de la ley, y está también el pacto del Nuevo Testamento, o el pacto que se puede conocer como el Nuevo Pacto, el pacto de la gracia, el pacto del monte Calvario. ¿Está claro? Entonces vamos a mirar eso y lo vamos a entender la próxima semana de manera perfecta. Ahora, explicando esto, es importante que todos nosotros aquí quedemos con la conciencia clara de saber que aunque en el Nuevo Testamento está la gracia no es exclusivamente neotestamentaria. En el Antiguo Testamento también había gracia. Y lo dijimos y lo leímos. Y la semana pasada, al finalizar del servicio, nosotros hicimos alguna serie de referencias un poquito acerca de algunos momentos donde en el Antiguo Testamento hubo gracia. Dijimos, por ejemplo, que fue gracia que Dios haya cubierto a Adán y a Eva con pieles de animales, ¿cierto? Cambiándoles las hojas de higuera con las cuales ellos se cubrían y poniéndoles delantales cosidos con hojas de higuera, eso con pieles de animales. Ese acto es un acto profético maravilloso que tiene una connotación gloriosa, porque es lo que evidencia que el Señor pagó anticipadamente el pago, y Dios hizo el pago por nuestro pecado. Entonces es importante que nosotros sepamos que allí, en ese acto de Dios cubrir la desnudez del hombre,
¿cierto? Esa palabra cubrió la desnudez de Adán y Eva. Es un acto que se conoce con el nombre de propiciación. Propiciación es el acto mediante el cual se cubre el pecado. Se cubre el pecado. Por eso es que cuando usted va al arca del pacto, sobre el arca del pacto había una tapa. ¿Cómo se llamaba la tapa del arca del pacto? El propiciatorio. Y usted dirá, bueno, pastor, para eso que estoy aquí para aprender, pero hermano, hay que leer algunas cositas antes, ¿no? El propiciatorio es precisamente la tapa que cubría el arca del pacto. Entonces, en ese propiciatorio, que significa cubrir la falta, es importante que nosotros miremos, y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana vamos a mirar la diferencia entre las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento y cómo se hacen y cómo Dios estableció en el Nuevo Testamento. Esa diferencia, por qué hubo ese cambio, que es obviamente de una forma maravillosa. La próxima semana yo quiero que por favor usted, para que podamos entenderlo mejor, usted va a estudiar o va a leer a manera de estudio un poquito el capítulo 8 y capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Estoy estudiando en la universidad Hebreos y he aprendido muchas cosas de ese libro y me gustaría compartir con ustedes la próxima semana algunos pensamientos de esto. Entonces fíjense que en el Antiguo Testamento el arca de Noé, eso es un acto de gracia, ¿cierto? Porque la humanidad entera se había corrompido. Lo correcto era que Dios haya acabado con todos, ¿cierto? Y Él haya de alguna manera creado una nueva raza. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios proveyó de un arca. Esa arca simboliza, o mejor, tipifica, para usar el término correcto, tipifica a Cristo. Ya usted aprendió en clases anteriores, en módulos anteriores, cuál es la diferencia entre símbolo y tipo, ¿cierto que sí? Ustedes todos lo tienen claro. Una cosa es el símbolo y otra cosa es el tipo. Ustedes eso lo tienen clarísimo, ¿cierto que sí? Su rostro me habla mucho. Y siento en el espíritu que tengo que explicar un poquito eso. ¿Lo explico? Bueno, pero si lo voy a explicar, apunte para que no se le olvide, porque eso ya yo lo expliqué aquí. ¿Quién de los que está aquí me puede explicar cuál es la diferencia entre símbolo y tipo? Ahora todos bajaron la cabeza como para que yo no le diga a usted. ¿Qué cosita? Por eso le digo, usted los miércoles no viene. Esto no es un culto, porque si fuera un culto, hermano, aquí cantamos y alabamos y hacemos todo. Esto es una enseñanza. Usted viene aquí a una clase. Y usted a una clase va a ir con ¿cómo? A tomar apuntes. ¿Está claro? Y luego usted los estudia. Luego usted los tiene presentes. Entonces, usted puede preguntar también, claro que sí. Usted en el curso, usted puede hacer preguntas. Si hay algo que no le queda claro, usted puede preguntar. Símbolo es toda figura literaria que tiene un trasfondo más grande de lo que a simple vista se ve. Es decir, y usted y yo estamos muy relacionados porque la comunicación, el lenguaje está desarrollado a través de símbolos. Una llave simboliza autoridad, ¿cierto que sí? ¿Qué más? Podemos mirar en una puerta, es símbolo de apertura, como de bienvenida. Por eso es que a Barranquilla se le llama la Puerta de Oro, porque de alguna manera esto simboliza que por esta ciudad entraron muchas de las cosas que hoy día en Colombia se pueden dar. El anillo es un símbolo también. El anillo simboliza un pacto, claro, es un símbolo, ¿ok? El anillo simboliza también autoridad. Cuando usted miraba, la mayoría de los reyes tenían un anillo y con ese anillo ellos sellaban los documentos. Eso garantizaba que el anillo era autoridad. Y podemos mirar alguna simbología bíblica. Por ejemplo,
El fuego es símbolo del Espíritu Santo. El agua es símbolo tanto del Espíritu Santo como de la Biblia, de la palabra. Por ejemplo, hablamos de la paloma. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. Y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar una cantidad de símbolos en la historia, no únicamente en la Biblia. Ojo, los símbolos no son exclusivos de la Biblia. La Biblia está llena de simbología. Por eso usted tiene que entender parte de las figuras literarias con las cuales la Biblia hace referencia. Si son símbolos, son expresiones que tienen un significado aún mayor. Por eso uno no puede los símbolos tomarlos de una manera ligera. Uno no puede los símbolos tomarlos de una manera de pronto vaga. Cuando el alcalde de la ciudad le entrega las llaves de la ciudad, ¿se las entregan al rey Momo o a la reina? ¿Quién se las entregan? Bueno, ¿sabe qué? ¿Sabe qué está diciendo el alcalde? Está entregando simbólicamente que tiene una connotación espiritual profunda. O sea, están entregando la llave de la ciudad, están entregándole la autoridad de la ciudad a una potestad, porque detrás de la reina o del rey ellos tipifican, ellos simbolizan una festividad, y detrás de ellos, ¿cierto? Ellos representan una festividad pagana, diabólica, terrible. De cuando el alcalde de la ciudad, que es la autoridad de nuestra ciudad, le entrega la llave, ¿cierto?, a estos personajes, prácticamente está haciendo una entrega espiritual de la ciudad. ¿Está claro? Entonces, no lo podemos mirar, los símbolos no los podemos mirar de una manera fugaz, vana, porque todo eso tiene una connotación profunda y muy delicada por demás. Ahora, hablar de símbolos, le digo, la Biblia está llena de símbolos. Ahora, veamos lo que es tipo. Un tipo que se conoce, este es un lenguaje que tiene que ver con la tipología, es todo aquello que en el Antiguo Testamento, en todos los libros del Antiguo Testamento, mostraba algo, pero que básicamente tenía un significado profundo, mayor y completo en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Eso es un tipo. La tipología es exactamente eso. Todo aquello que en el Antiguo Testamento, la tipología sí es exclusiva de la Biblia. ¿Ves? Todo aquello que en el Antiguo Testamento tenía un significado inmediato, pero que el significado era mucho más profundo, mucho más grande y completo en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, el arca de Noé, aquella arca de Noé era tipo de Jesucristo. ¿Ok? El arca de Noé era tipo de Jesucristo. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, todo el tabernáculo, el templo de Jerusalén, todo lo que se hizo en aquel templo tenía un significado profundo que se cumpliría en la persona de Jesucristo. Entonces es importante que eso todos lo tengamos claro, para que podamos mirar que hay cosas que en el Antiguo Testamento eran muy importantes, pero que ya en el Nuevo Testamento, y eso es lo que de alguna manera le voy a explicar a usted la próxima semana, cómo algunas cosas del Antiguo Testamento que en su momento eran válidas, importantes, ¿cierto?, ya en el Nuevo Testamento no tienen mayor significación, porque lo que ya significaba se completó en la persona de Jesucristo, en la obra de la cruz. ¿Está claro? Otro tipo de símbolos, por ejemplo, y la simbología puede ser de personas, puede ser de animales o puede ser de cosas. Por ejemplo, animales, el cordero de la Pascua era tipo de Jesucristo. ¿Ok? Eso es un animal. O sea, ese animal
era tipo de Cristo. Una persona, Josué, era tipo de Cristo. Moisés era tipo de Cristo. Isaac, tipo de Cristo. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros miramos todo eso, y las personas eran tipo, las cosas eran tipo, y también los animales podrían ser tipo. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro a la hora de entenderlo y de poderlo manejar. Todo aquello, cuando nosotros miramos la ley, y yo le explicaba a ustedes, mis amados hermanos, que cuando se trata de pensar en la ley, es importante que nosotros lleguemos a esta conclusión. La ley, cuando se resume el concepto de ley, cuando nosotros hablamos de la ley tenía 4 connotaciones diferentes. Y apunte estas 4 connotaciones que tenía la ley en el Antiguo Testamento. La primera connotación, la ley moral, y coloque un signo de igual para referirse a usted entonces al decálogo, o también llamado los 10 mandamientos. Así que cuando hablamos de la ley encerraba 4 factores importantes. La primera, la ley moral o los 10 mandamientos, el decálogo, ¿cierto? Eso usted lo puede leer, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17 más o menos. Ahí encontramos el decálogo, los 10 mandamientos. Y le voy a decir algo, si usted no se ha dado cuenta, yo lo animo para que usted se dé cuenta y estudie lo que dice la Biblia. Ese decálogo que aparece en el Éxodo capítulo 20 es muy diferente a los 10 mandamientos que la Iglesia Católica a usted le dijo que eran los 10 mandamientos. ¿Está claro? Así que cuando usted lea eso en la Biblia, usted va a decir: yo no puedo creer, primero, que me hayan enseñado lo que no era; segundo, que yo lo haya memorizado como no era; y tercero, que hasta ahora yo me haya enterado que así no era. ¿Está claro? Esas son 3 cosas que usted se va a descubrir. Pero yo lo invito a que lo haga. Léase Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Y si usted lo quiere comprobar, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, ese decálogo se repite nuevamente. Entonces ahí usted puede mirar y comprobar la diferencia que existe entre los 10 mandamientos que a usted le enseñaron, y que a veces yo le pregunto a algunos cristianos evangélicos, aleluya, de la iglesia de acá: dame los mandamientos de la ley de Dios. Y eso lo repiten como un loro. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, segundo, los versos, entonces, hermano, tercero, significar la fiesta, cuarto, honrar a padre y madre, quinto, no matar, sexto, no fornicar. Lo repiten. Y yo le he dicho: ¿te has dado a la tarea de buscar ese decálogo en la Biblia? No. Y te has dado cuenta que no es igual. No puede ser que no sea igual. No es igual. Entonces, eso es una tarea que usted mismo va a comprobar en cualquier Biblia, porque como nos acusan, ya yo he explicado bastante de eso, ¿no? Como nos acusan que nuestra Biblia es diferente, y eso es una falsa acusación que lo podemos llevar, si a usted le dicen, mire, si a usted le dicen que usted es un evangélico y que usted tiene una Biblia diferente, una Biblia falsa, que le han quitado libros, usted a esa persona le dice: hágame el favor, deme su nombre, que lo voy a llevar a la Fiscalía General de la Nación, porque usted está levantando contra mí un falso testimonio. Usted está diciendo de mí algo que no es correcto, que a usted no le consta, porque mi Biblia, la Biblia, no tiene más libros. Es más, le voy a decir una cosa: ustedes han adulterado la Biblia porque le han colocado una cantidad de libros que originalmente no aparecía. Entonces, es importante que usted, como cristiano evangélico, porque yo no sé si usted se da cuenta que usted es evangélico, como cristiano evangélico, usted diga y sepa contestar, porque sabe que es muy triste que haya tantos cristianos que no sepan contestar, y eso está mal. Entonces, lo primero, usted tiene que decir: bueno, ¿sabe qué?
corrección, señores y señoras. La Biblia que yo tengo, esta Biblia, no tiene más libros, no tiene menos libros. La tuya es la que tiene más libros. ¿Ok? Porque yo ya le expliqué eso muchísimo acá. Y usted va a decir, otra vez, pastor, usted con los mismos libros apócrifos va a repetir la historia. Pero seguramente que algunos de ustedes hoy vinieron y nunca habían escuchado eso. Por eso, vaya al discipulado. Ahí le vamos a explicar un poquito. Voy a llevarlos a la fiscalía. Segundo, ya hablamos de la ley moral. O sea que la ley tenía 4 connotaciones. Primera, moral. ¿Ok? En lo moral encontramos los 10 mandamientos. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la ley, estamos hablando de 624 ordenanzas. Entonces, esas 624 ordenanzas están distribuidas en 4 grupos. Primer grupo, la ley moral o los 10 mandamientos. ¿Ok? La segunda ley, o la segunda parte, perdón, discúlpeme. El otro tipo de ordenanzas eran las leyes ceremoniales o de culto. Leyes ceremoniales o de culto. ¿Dónde usted las va a encontrar? Usted las va a encontrar en los libros de Éxodo y de Levíticos. Ahí usted va a encontrar las leyes ceremoniales y las leyes de culto. La cuarta connotación de esa ley, bueno, la tercera, las leyes civiles. Leyes civiles. ¿Ok? Ahí vas a encontrar todos los elementos correspondientes a la instrucción que Dios le da a la nación de Israel en lo concerniente a procedimientos civiles, procedimientos militares. Por ejemplo, una de las cosas que decía la ley era que un soldado, cuando iba al campo de batalla y estaba en la batalla, el soldado podía, cuando se casara, quedarse un año completo en su casa disfrutando del primer amor con su esposa. ¿Ok? Sé que los soldados tenían un año. No es ahora, porque ahora obviamente eso ha cambiado, porque el servicio militar obligatorio es de 1 año o de 2 años, imagínense. Pero en aquella época casi que un soldado era para toda la vida. Para eso es importante que lo sepamos. La cuarta connotación de la ley, o la cuarta clasificación de la ley, es la ley que tiene que ver con la salud o la parte de la salubridad. Cuando estamos hablando en la tercera, la parte civil, tenemos muchas cosas que tienen que ver con la relación de los amos con los esclavos, la relación, y aquí en esta parte de las leyes de salud encontramos muchas cosas que tenían que ver con las enfermedades. Así que fíjese una cosa, hoy en aquel entonces, y usted tiene que entender eso, por ejemplo, que en aquel entonces el sacerdote, que era el que representaba al pueblo delante de Dios, el sacerdote de alguna manera no únicamente se encargaba de ofrecer sacrificios en el templo. El sacerdote funcionaba y el sacerdote prácticamente tenía las veces como de médico de la nación, del pueblo. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, Orlando, cuando usted lee, por ejemplo, allá en el capítulo 8 de Mateo, ahí la Biblia habla de este señor, de este leproso, ¿se acuerdan ustedes? Un leproso que un día dice la Biblia que un poco tímido y temeroso corrió a Jesucristo y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice la Biblia que Jesucristo extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesucristo, la Biblia dice que le dijo: ¿sabes qué? No le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para purificación. Fíjense que ahí encontramos 4 diferentes connotaciones de la ley. Así que la ley no únicamente es la que tiene que ver con
lo moral, lo ceremonial o lo civil, sino también lo que tiene que ver con la salud. O sea, 4 áreas diferentes. Ahora, permítame explicarle algo que es muy importante. Vamos a mirar, y es importante que usted sepa, que algunas de esas 624 ordenanzas están clasificadas en estas 4 diferentes expresiones de la ley. Algunas de esas leyes, porque todas se pueden llamar, la ley es toda, las ordenanzas son cada una de los fragmentos, de los artículos de la ley. Tenemos que entender que algunos de esas ordenanzas tenían una connotación meramente temporal. O sea, es algo temporal. No era para toda la vida, no era para siempre, no era para todos los momentos. Eso es importante que lo sepamos. Por ejemplo, aquí hay una norma, en Barranquilla hay una norma, y es la norma del pico y placa, que a partir de las 6:30 de la tarde y hasta las 8 de la noche, ¿qué hay que hacer? Unos carros con determinadas placas tienen que quedarse inmóviles. Eso es una ley temporal. Se supone, y eso nos dijeron al principio, que eso iba a durar solamente hasta el mes de diciembre, o noviembre o diciembre fue que dijeron. ¿Cierto que eso fue lo que dijeron? Quiere decir que hasta allá no hay problema, nosotros estamos resignados. Pero si a usted nos vienen a decir que la cosa es para siempre, óyeme, más de uno de nosotros, hombre, se siente un poco incómodo, se molesta un poco. De todas maneras nos tenemos que aguantar, pero ahí está una ley que es temporal. Una vez finiquitado el proceso, la 51B era un problema, no se podía transitar por allá. Ya se arregló la 51B y la gente quedó, porque me he dado cuenta de algo. La 51B subiendo, que a veces cojo por ahí, sola. La gente quedó con tanto trauma de meterse por allí, que tú miras esa calle, oye, sola. Y tú coges por allá, yo vivo cerquita por la 51B, y yo cojo cuando voy así para el Caragüi, cuando voy para la Universidad del Norte, cuando voy para allá, mira, yo puedo subir en cuestión de minutos. Es rápido subir, porque eso está solo. La gente se quedó acostumbrada, pensó que eso era permanente y resulta que eso era temporal. Entonces dígale al que está a su lado, ya la 51B la abrieron, ya usted puede coger por allí para que no tenga problema. Porque hay gente que no se entera, ¿cierto? No se entera y quedan con el pensamiento en la cabeza. De estas cuatro diferentes tipos de leyes, hay unas que eran temporales porque se iban a cumplir, porque se iban a abolir en ese momento. Hay otras que no se iban a abolir en el Antiguo Testamento, se iban a abolir en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se iban a abolir en el Nuevo Testamento? Porque varias de esas leyes tenían una connotación tipológica, apuntaban a la persona de Jesucristo. De manera que una vez cumplido el sacrificio de la cruz, ya prácticamente eso no tiene vigencia. Es como que usted estuviera construyendo un edificio, ¿ok? Y cuando se está construyendo el edificio, tienen que colocar unos andamios, tienen que colocar una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero una vez el edificio está construido, ¿qué hacen con los andamios? Los quitan, ya. Entonces, le voy a explicar. Parte de estas leyes eran los andamios del Antiguo Testamento. Que una vez terminada la obra, que la obra la terminó Jesucristo con su obra en la cruz, obviamente eran los andamios que ahora hay que quitarlos. Entonces usted y yo como cristianos debemos saber qué andamios quitar y qué andamios no quitar. Vamos a mirar un poquito algunas expresiones que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver Mateo capítulo 5,
versículo 17. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es decir, yo no vine a anular lo que ellos dijeron. Yo no vine a anular lo que ellos enseñaron. Yo vine ¿a qué? A cumplir. Cuando usted encuentra esa expresión, yo vine a cumplir, básicamente lo que encontramos en la Biblia es que Cristo vino a dar ejemplo del cumplimiento. Una vez cumplido, pues ya varias de esas cosas no tienen ningún tipo de significación. Pero tenemos que mirar en qué sentido no tienen significación. Porque vamos a mirarlo de esta manera. Los 10 mandamientos, el decálogo, la ley de Moisés, para llamarla así, ¿tienen vigencia hoy día, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque son morales. Y la moralidad, ojo, las leyes morales nacieron en el corazón justo y santo de Dios. Y esas leyes, ojo, no solamente, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Simplemente las registró. Pero esas leyes no fueron únicamente temporales. Aún antes de que la ley en el monte de Sinaí fuera proclamada, ya era incorrecto matar a alguien. El apóstol Pablo decía, la ley fue la que avivó en mí el deseo de hacer lo malo. Porque una vez me dijeron que no codiciara. Cuando la ley dijo no codiciará, entonces yo comencé a codiciar. Cierto que eso lo leemos en Romanos capítulo 7. Pero fíjese usted que en el decálogo hay uno de los mandamientos que dice no matarás. Entonces no quiere decir que desde que Moisés lo escribió es que el pecado de matar fue pecado. No, porque fíjese qué fue lo que hizo Caín. Mató a Abel. ¿Está claro? Y leemos, por ejemplo, las primeras dispensaciones, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano. Encontramos que el hombre pecó. Así que el pecado la ley no es exclusiva del pecado. Aún antes de la ley ya había pecado. Eso es para que usted lo tenga claro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la ley moral o los 10 mandamientos, son pensamientos de trascendencia eterna. Esos 10 mandamientos fueron los principios rectores a través de los cuales Dios determinó cómo debía ser la relación entre el hombre y Dios y cómo debía ser la relación entre el hombre y sus semejantes. Por eso es que los 10 mandamientos están distribuidos en un 60 y un 40%. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver de la relación del hombre con los hombres. De manera que cuando nosotros leemos el decálogo, hermano mío, tiene vigencia completa, absoluta y total. ¿Ok? Vigencia completa, absoluta y total. Y usted me dirá, pastor, en el decálogo hay un mandamiento que es el mandamiento que tiene que ver con el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo, ¿qué mandamiento es? El número 4. Para el pueblo de Israel, el Señor estableció el día. ¿Sabes que Dios estableció un día de reposo? Y el día de reposo tenía una significación específica en la persona de Jesucristo. La iglesia tiene un día de reposo. El pueblo de Israel tiene otro día de reposo. No tienen por qué ser el mismo día de reposo. Porque el sábado o Shabbat fue designado como el día de reposo en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, más o menos 32, 34. La Biblia dice que Dios estableció un pacto adicional entre el mismo Dios y la nación de Israel, en que el día de reposo para la nación de Israel debía ser
sábado. En el Nuevo Testamento, el día de reposo ya no tenía el mismo significado del Antiguo Testamento. Cuando usted leyó y lee la carta a los Hebreos, ahí se da cuenta usted por qué no tiene la misma significación, ¿cierto? Porque el reposo, por sobre todos los reposos, es el reposo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya nosotros estamos cumpliendo ese mandamiento cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y tú reposas en su obra, en la obra de la cruz, tú estás cumpliendo el día de reposo. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que, ya yo cumplí el día de reposo, yo me puedo ir fácilmente los domingos para la playa, para el asado, para el partido, para tal cosa, para tal otra cosa, para el Family Day. No, porque ese tiempo tiene que ser un tiempo en el que ya no, como el pueblo de Israel mira el día de reposo, porque el pueblo de Israel mira el día de reposo como que fuera el día donde prácticamente no quieren cocinar. No. ¿Se bañarán el día de reposo? No, de verdad, no quieren hacer nada el día de reposo. Pero para ti y para mí, el día de reposo tiene otra significación. ¿Ok? Entonces, ahí están dos cosas. Uno, el pueblo de Israel es exclusivamente estricto en ese cumplimiento. La iglesia se ha vuelto demasiado laxa en ese cumplimiento. Usted y yo cumplimos el día de reposo no por guardar el domingo. Cumplimos el día de reposo porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y Cristo es nuestro reposo. Ahí cumplimos ese mandamiento. Ahora, leyendo un poquito, las leyes, los 10 mandamientos tienen vigencia hoy día, ¿sí o no? Sí, por supuesto que sí. No se abolieron, son válidos, son vigentes. Ahora, leyes ceremoniales o de culto, ¿tienen vigencia hoy día, sí o no? No, y no mayúscula. Porque todas las leyes ceremoniales y de culto apuntaban a la persona de Jesucristo. Ya una vez venido Cristo y cumplida su obra en la cruz, cumplir la ley ceremonial no solamente es inútil, es vano, es innecesario, y yo le puedo añadir otra palabra a eso, es abominable. ¿Ok? Por eso es la diferencia que existe entre nosotros, la iglesia cristiana evangélica, y nuestros amigos católicos, apostólicos y romanos. Ellos observan la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Por ejemplo, le voy a explicar. Ustedes todos saben que las iglesias católicas celebran la misa. Hay unas misas especiales donde se quema el incienso. ¿Cierto que sí? El incienso. Y comienzan y hacen una cosa es el incienso y otra cosa es el sahumerio. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. El sahumerio lo usan los brujos para ahuyentar los espíritus, y eso es una cosa diferente al incienso de la iglesia católica. ¿Está claro? Bueno, el incienso, que hasta rico huele, porque a mí me gustaba el olor del incienso, por lo general lo usaban mucho en la época de Semana Santa, ¿cierto? Un olor rico, agradable. Resulta, hermano mío y hermana mía y amigo mío, porque si usted de pronto todavía no es cristiano, entonces amigo mío, le voy a decir una cosa: ese incienso en el Antiguo Testamento, en la ley ceremonial, tenía valor, tenía sentido, tenía razón, tenía vigencia. ¿Qué significaba el incienso? Significaba la adoración, significaba la oración que subía a la presencia de Dios. Eso significaba el incienso. ¿Por qué en la iglesia Centro Bíblico Evangélico, Centro Bíblico Internacional, cristianos evangélicos, por qué aquí no usamos incienso? Porque no ores para que veas. Si tú no oras, no creces. Si tú no oras, no te santificas. Si tú no oras, no avanzas.
No se trata de que aquí suba un humito rico, agradable, delicioso el olor. Porque te voy a decir una cosa, me gusta el olor. Pero ¿sabe qué? Eso no tiene ningún valor. Absurdo el valor del incienso. Completamente innecesario. ¿Sabe? Por una razón. Porque ahora tú y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y como tú y yo tenemos acceso directo, Juan en el capítulo 6 versículo 24, el mismo Señor Jesucristo dice que es necesario que el que se acerca a Dios le adore en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. De manera que, hermano, tú y yo tenemos el mismo acceso, la misma oportunidad. Ya el incienso no tiene sentido, no tiene significación alguna. Es absurdo usar incienso hoy día cuando Cristo, que es aquel que abrió el camino para entrar al Padre, el que rompió el velo para entrar a la presencia de Dios, Él lo rompió. De manera que, hermano, así sea cualquier oración, el Señor la va a escuchar. En el Antiguo Testamento, eso era un rollo. Era un problema y se tenía que vestir de tal manera y se tenían que poner tal cosa y la túnica y la sotana. Por eso es que los pastores venimos en pantalón rojo a la iglesia. ¿Cierto que sí? Por eso venimos en camiseta, en camisa. Porque no tenemos, o sea, esa indumentaria veterotestamentaria no tiene sentido ahora. Usted se imagina, hermano, con tremendos calores y con esas cosas encima. Terrible. Es innecesario. Porque todas las leyes ceremoniales o de culto, todas fueron cumplidas en la cruz del Calvario. Porque todas hablaban de Cristo. Cuando Cristo vino, era el andamio. ¿Sabe qué? Quitemos esto, que ya esto no tiene sentido. Ya se construyó el edificio. El edificio es Cristo. Entonces, si ya tú tienes a Cristo, tú tienes acceso directo al trono de la gracia. Punto. No hay ningún tipo de normas, de rituales. No hay. De hecho, el Señor es muy riguroso cuando decía, ¿sabe qué? No se pongan a repetirme la misma oracioncita de siempre, porque a mí las vanas repeticiones no me agradan. Hay gente que la misma oración todo el tiempo y a toda hora. Y hay cristianos que hacen la misma oración. Cambiaron las oraciones de la iglesia católica. Van a comer la misma oración. Yo les estaba diciendo a mis hijos, oye, ven acá, ustedes oran la misma oración todo el tiempo. Señor, gracias por estos alimentos, los bendecimos, gracias por la provisión, gracias porque oye, pero es una cosa repetitiva. Oye, niño, invéntate otra cosa. Señor, gracias por este pollo, gracias por el pescadito. Pero nada, la misma oración repetitiva. ¿Sabe qué? Ojo, cuidadito. Tenga mucho cuidado de usted comenzar a hacer oraciones repetitivas. Porque ¿qué pasa con las oraciones repetitivas? Las repite la boca y la lengua, pero el corazón no. Por eso dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el Antiguo Testamento bastaba con que tú lo dijeras y era importante. ¡Ay, qué lindo lo dijo! En el Nuevo Testamento Dios dice, ¿sabes qué? No me importa que lo hayas dicho, porque yo no miro lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón, los pensamientos, yo miro las intenciones. Y entonces, hermano, en el Nuevo Testamento es peor que en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se veía la forma, en el Nuevo Testamento se mira el corazón. Aló. Entonces, este Nuevo Testamento, este nuevo pacto de gracia es fabuloso porque te permite entender y comprender muchas cosas. Leyes civiles, hermano, muchas de esas leyes civiles, pues si usted pudiera mirarlas en el Nuevo Testamento, muchas de esas leyes civiles maravillosas, mire, yo leo en la Biblia leyes civiles que me parecen tan tiernas, pero que hoy día no tienen obligación la gente de cumplirlas. Una ley civil, por ejemplo, Dios dijo en su palabra que cuando estuvieran en el tiempo de la cosecha, cuando se estuviera recogiendo la cosecha, se tenía que recoger en canastos, cualquiera que fuera la cosecha. Si algo se caía en el piso, estaba prohibido en la ley que la persona se bajara a recoger lo que había caído al piso. ¿Sabe qué? Dios dijo, eso que se caiga al piso lo van a dejar
para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Mira qué lindo, ¿ah? ¿No te parece eso hermoso? Extranjero, huérfano y la viuda. Ay de aquel que se bajara a recoger. ¿Sabe que eso automáticamente iban donde el sacerdote? Eso era un asunto, usted ha faltado la ley y eso era una cosa gravísima. Ese concepto de tomar del piso fue lo que hizo Ruth la moabita. Cuando llegó a la tierra de Belén, que había una gran cosecha, Ruth la moabita le dijo a Noemí, su suegra: ven acá, estamos en tiempo de cosecha, aquí tú y yo estamos con tremenda hambre, permíteme, yo voy a los campos de Booz que están espigando el trigo y yo voy a coger lo que se ha caído al piso. Mira, y esa muchacha cogió, ¿ok? Y aparte de que cogió la bendición del piso, también dice la Biblia que Booz le echó el ojo y por causa de eso Booz la restituyó y bueno, terminó siendo la bisabuela del rey David. ¿Está claro? Entonces fíjate, son leyes civiles maravillosas. Ahora, hay leyes de la Biblia con las que hoy día yo no estoy de acuerdo. El doctor que está diciendo, claro, no estoy de acuerdo. Hay leyes de la Biblia con las que yo no estoy de acuerdo. Del Antiguo Testamento, leyes ceremoniales, leyes civiles. Porque en la Biblia se contemplaba la esclavitud y yo no estoy de acuerdo con la esclavitud. En aquel entonces, en aquella tierra, estaba permitida la esclavitud. Hoy día, en esta tierra, hermano, si a usted lo están esclavizando, quiero que sepa que no hay esclavitud en Colombia. ¿Está claro? Yo ese tipo de leyes, gloria a Dios, fueron, no tienen vigencia, no tienen sentido, no tienen valor, porque son leyes que tienen que ver con el pueblo de Israel en su contexto, en su cultura y en su momento. Por eso cuando usted lea libros del Éxodo y de Levíticos, sobre todo de Levíticos, tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? Porque eso no tiene vigencia hoy día. ¿Ok? Porque no son ni para usted ni para este tiempo. Es más, hay cosas que son, el pueblo de Israel las puede tener, guardar y observar, pero tú y yo en este momento no las necesitamos. Leyes de salud. Oye, hay cosas que Dios también ordenó, cosas en cuanto a la salud. Por ejemplo, no comer camarones. No comer camarones. ¿Usted sabía que en la Biblia estaba prohibido comer camarones? ¿Sabía eso? ¿Usted sabía que en la Biblia está prohibido comer bagre? ¿Usted sabía que en la Biblia estaba prohibido comer conejo? ¿Usted sabía que en la Biblia estaba prohibido comer cerdo? Gloria a Dios que eso no tiene vigencia hoy día. Ahora le pregunto y le digo a esto: ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios lo ordenó? Porque era muy sencillo saber que la ciencia de aquel entonces no era una ciencia avanzada. No se podía diferir. Mira, yo te digo una cosa. Mi esposa y yo tengo tendencia a la hipercolesterolemia. Quiero decir que, hermano, una chuletica, hermano, en mi caso, terrible. Para mí, comerme una chuleta, comerme una chuleta, sería literalmente pecar. Mi esposa se come una chuleta, no peca. ¿Por qué? Porque ella no tiene, su colesterol siempre está perfecto. Yo, Elio Galvis, si yo me como una chuleta sabiendo que eso me hace daño, la Biblia a mí me dice en el Nuevo Testamento que yo no debo atentar contra mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Si yo me como la chuleta, yo estoy pecando. Si usted es diabético y se come un postre de 3 leches, hermana, mire, yo le voy a decir una cosa: usted está pecando. ¿Está claro? Entonces, el camarón es rico. ¿Quién dijo que el camarón no es rico? Pero hay mucha gente alérgica al camarón. ¿Alguno de ustedes es alérgico al camarón? ¿No? Bueno,
hay gente alérgica, son especiales. Pero mire una cosa, el camarón tiene altísimos niveles de colesterol. Altísimos niveles de colesterol. ¿Sabes qué Dios dijo en su palabra? No quiero que coman camarón. Y no comen camarón. Pero tenía esa connotación. Ya en el Nuevo Testamento había una cantidad, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, importante cuando el Señor le dijo a Pedro, sabes que yo quiero que vayas a predicarle a Cornelio. Y dijo, no, yo no voy por allá porque él es un gentil. Entiéndase gentil todo aquel que no es judío. Él es un gentil, yo soy un judío, yo no puedo hablarle a un gentil. Y dice que él tuvo una visión. Y entonces en la visión bajaba un lienzo del cielo. Y en el lienzo él vio una cantidad de animales que él mismo, como Pedro era judío, al verlos, Pedro decía, Señor, esos animales son inmundos. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? No llames tú inmundo a lo que Dios ha santificado. Porque Dios le dijo a Pedro, mata y come. ¿Cómo voy a comer eso si yo no he comido ningún animal inmundo? Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y eso tenía una significación. ¿Cuál significación era? Yo quiero que vayas a predicarle a los gentiles. Y hay cosas que obviamente nosotros hoy día, al leerlas en la palabra, debemos comprenderlas con absoluta exactitud. Ahora, ¿hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta de lo que yo estoy enseñando ahorita? ¿Alguno de ustedes tenga una pregunta, pastor? ¿Pero qué piensa usted de esta cosa o de aquella cosa? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? La morcilla. Bueno, esta pregunta, ¿cómo es su nombre, hermana? Luz, hermana Luz. Esa pregunta es muy interesante, porque con esa pregunta le voy a responder cualquier inquietud que usted tenga, similar a quién de ustedes come morcilla, ha comido morcilla siendo cristiano evangélico. Levante la mano. Bueno, le voy a explicar esto que la hermana Luz acaba de preguntar y que muy seguramente tú te tendrás esa pregunta u otras preguntas similares. Evidentemente, Dios prohibió literal y tajantemente al pueblo de Israel que comiera sangre. Eso estaba prohibido. Mira, prohibido, pero en mayúscula, porque la sangre estaba muy relacionada con los sacrificios. El sacrificio, lo que más le importaba a Dios de los sacrificios era la sangre, porque la Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. De manera que cuando una persona pecaba, era culpable de la muerte, y para evitar la muerte, de manera sustitutoria, el Señor estableció lo que se denominó la ley sacrificial o ceremonia cúltica. De manera que una persona no podía en su momento tomar la sangre, tomar la sangre que tenía una connotación espiritual profunda, porque la sangre de los animales del Antiguo Testamento era tipología de la sangre de Cristo. Que hizo Dios en el Antiguo Testamento? Le prohibió al pueblo de Israel con rotunda rigidez que probaran sangre. Estaba prohibido comer sangre. ¿Ok? Uno, porque estaba relacionado con un acto profético que tendría cumplimiento en la cruz del Calvario. Segundo, porque muchas religiones paganas tomaban sangre, y esto para el pueblo de Israel y de hecho, acuérdense ustedes que hay actos satánicos donde dentro del sacrificio, el que oficia el sacrificio toma sangre de la víctima. Eso no es ahora, eso es antiquísimo. Entonces, ¿qué hace Dios? Establece la ley de los sacrificios, la guarda y conserva proféticamente por la persona de Jesucristo, pero también le coloca una tremenda frontera entre esta ley ceremonial y cualquier otro tipo de ley ceremonial que pudieran tener, o prácticas paganas que tuvieran los pueblos de aquel entonces. De esa manera Dios lo dejó claro: el pueblo de Israel no podía comer sangre. En el Nuevo Testamento, pues bien, cuando la iglesia cristiana
nace y cuando el evangelio comienza a ser expandido a todas las naciones y comienza a predicarse el evangelio, y no solamente se convirtieron a Cristo los judíos, sino que también se convirtieron a Cristo los gentiles, que no estaban obligados a cumplir. Ojo, los gentiles cristianos no estaban obligados, ni lo estamos todavía, de cumplir las leyes del pueblo de Israel, ni en lo ceremonial, ni en lo civil, ni en lo de salubridad, porque son exclusivas para el pueblo de Israel en algún sentido. En el Nuevo Testamento, entonces, hubo una disputa, hubo un conflicto. Resulta que cuando comenzaron a predicar, hubo una diferencia entre Pedro, Pablo, Santiago y todos estos señores, que comenzaron a predicar, y en la manera que ellos predicaban y como ellos predicaban a los gentiles, y los gentiles se convirtieron, resulta que hubo algunos, como Pedro por ejemplo, que dijo: ¿sabe qué? Nosotros estamos de acuerdo, bueno, ya el Señor nos dijo que le predicáramos a los gentiles, ok, vamos a predicar a los gentiles, pero yo no estoy de acuerdo que a ellos simplemente les llevemos el evangelio y ya. Me parece a mí, dijo Pedro, que a ellos hay que obligarlos a que cumplan algunas leyes ceremoniales, porque lo que ellos estaban entendiendo era que a los gentiles los estaban judaizando, los estaban injertando al pueblo de Israel. Entonces dijeron: vamos a obligarlos a ellos a que hagan lo que sucedía con cualquier gentil del Antiguo Testamento que se quisiera convertir en judío. Una persona, el pueblo de Israel, no busca gente que se convierta a su religión. Ellos no están interesados en que nadie se convierta al judaísmo. Pero si alguien se quiere convertir al judaísmo, ellos lo aceptan, so pena de que tengan que cumplir algunas leyes. Por ejemplo, en el caso de los hombres tienen que circuncidarse, en fin. Entonces, en aquella época, los nuevos cristianos dijeron: vamos entonces a que los cristianos gentiles se circunciden. Vamos a obligarlos a una serie de cosas. Luego entonces, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, léase el capítulo 15 del libro de los Hechos, hicieron el primer concilio. Se reunieron todos los altos mandos de los grandes apóstoles y se sentaron a hablar. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? En aquella reunión, en aquel concilio de Jerusalén, llegaron a una conclusión. Bueno, vamos a predicarle a los gentiles, bien, pero los vamos a obligar a que se abstengan. No los vamos a obligar a circuncidarse, pero les vamos a pedir que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de lo ahogado y de la sangre. 3 cosas les evitaron. No podían comer sangre. Los cristianos neotestamentarios no podían comer sangre, porque eso lo determinó el concilio de Jerusalén. Ahora, ¿por qué Dios lo evitó? ¿Por qué Dios lo ordenó así? ¿Por qué el Espíritu Santo los llevó a esa conclusión? Porque simple y sencillamente eso tiene una sola respuesta. Porque si el pueblo de Israel veía a los nuevos cristianos comer sangre, comer lo sacrificado de los ídolos, comer lo que se hubiera ahogado, que tenía sangre por dentro, un ahogado se moría con sangre adentro, eso era prácticamente para ellos una afrenta. ¿Qué dijo Dios? Que no existiera ningún tipo de conflicto entre la iglesia naciente y el pueblo judío, para que los judíos que se convirtieran a Cristo no vieran en los judíos convertidos a Cristo, no vieran en los judíos gentiles prácticas que para ellos eran abominables. Y eso, de alguna manera, por ejemplo, mire, lo sacrificado a los ídolos. En el capítulo 8, 8 de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, si mal no estoy, el apóstol Pablo, sí, primera carta a los Corintios, capítulo 8,
Pablo hablaba de los sacrificados de los ídolos. Pablo era un judío, ¿eh? Pablo era un judío cristiano. Era un judío cristiano. Y era más cristiano que judío, pero él era un judío cristiano. Él dijo: miren, señores, yo soy maduro en Cristo. Yo soy maduro en Cristo. Yo puedo comerme algo que se lo hayan sacrificado a los ídolos. Yo no tengo ningún problema. Porque para mí es claro que Cristo pagó por mí y todo lo demás. Pero Pablo dijo: mira, yo me puedo comer algo sacrificado a los ídolos, pero si yo tengo un hermano judío o un nuevo cristiano judío que se ha convertido a Cristo, me ve a mí comer algo sacrificado a los ídolos, ¿sabe qué? Yo no pierdo nada. Pero él, porque me ve a mí comerme eso que para él es abominable, yo le voy a hacer piedra de tropiezo, y yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Y vamos a leer lo que Pablo dijo. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Versículo 8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, porque por comer o por no comer no somos más aceptos, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Cuando él estaba hablando de los débiles, estaba hablando de los nuevos judíos que se habían convertido a Cristo. No les sean de tropiezo a ellos. Versículo 10: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos? Versículo 11: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien murió Cristo. Versículo 12: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pero ya sabe que el sentido es diferente. ¿Está claro? ¿Puede comer morcilla, hermana? Conclusión. Conclusión: el que no le gusta, que no se la coma. A mí no me gusta el cilantro, y hay de aquel que me quiera hacer comer a mí cilantro. Y la gente me dice: ¿cómo puede? No puede ser, pastor, que usted no come. No como cilantro, no como ñame. Dos cosas que no como: ni cilantro ni ñame. Y lo he dicho una y otra vez cuando me invitan a comer: pastor, lo vamos a invitar a comer. Hermana, muy gentil por su invitación, pero quiero decir dos cosas: ni cilantro ni ñame. Porque yo no quiero llegar a su casa que usted me sirva cilantro y ñame, porque, hermano, eso para mí sería grave, muy grave. Monte de ñame sería gravísimo para mí. ¿Sabe qué? Eso sería ser piedra de tropiezo para un pastor, y eso no es de Dios. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, si usted no se lo quiere comer, no se lo coma. Pero si usted se quiere comer la morcilla, pues la puede comer. ¿Quién dijo que no? Ahora, en lo que respecta al primer concepto, no coma sangre, dijo Dios al pueblo de Israel. Por lo que le expliqué al principio, no volveré a explicar. Pero pensándolo bien, desde el punto de vista de la salud, no hace bien que usted coma sangre. No está bien que usted coma sangre. Así que si usted quiere evitar comer sangre, evítela. Pero no por cuestión de religión, no por cuestión de la ley, que el Nuevo Testamento. No tiene que ver con eso. Por salud. Mejor no comer sangre. ¿Okay? Mejor no comer sangre. Pero si se la come, usted no peca. Pero si usted tiene problemas de colesterol y come ¿cómo se llama? La chuleta de allá de Narcobollo, o de la tiendecita, que la hermana de allá de la 93 cristiana que viene al centro bíblico, hermana, usted está pecando y eso no es de Dios. ¿Ok? ¿Está claro eso? La próxima semana, lo vuelvo a decir, vamos a estudiar lo que tiene que ver con el antiguo y el nuevo pacto.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos pactos hay en el Antiguo Testamento y cuántos pactos hay en el Nuevo Testamento? ¿Y cuál de todos los pactos tiene vigencia actualmente? ¿Ok? Ese será el tema de la próxima semana. Venga, por favor, le invito a que lea en su casa Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, y ahí usted va a podernos seguir un poco más en la enseñanza de la próxima semana.